porque vive Él, triunfaré el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Padre, tu profeta nos dijo, Señor Jesús, que nosotros no sabemos lo que el mañana nos depara, Señor, pero sí sabemos que hay alguien, Dios, que sostiene el futuro, y ese eres tú, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, porque estamos casi por terminar un año más, Señor. Padre, ¿quién iba a pensar, Señor, cuando nosotros nos entregamos a ti, Señor, que habríamos de estar todavía hasta este año, hasta el 2013, Señor? Padre, pero todo está dentro de tu propósito, Señor. Nosotros no argumentamos con tus planes, sencillamente nos sometemos a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad siempre es perfecta, Señor. Solamente te pedimos, Dios, que la misma gracia que nos ha sostenido hasta hoy, Señor, nos sostenga el día de mañana, Señor. Nos sostenga el próximo mes, nos sostenga el próximo año, Señor. Y si tú tardares en venir 20 años y estuviésemos todavía en esta tierra vivos, Señor, que la misma gracia que nos ha sostenido hasta aquí lo siga siendo, Señor, hasta que tú vengas, Padre. Señor, en esta mañana nos sometemos humildemente a tu voluntad, Señor. Padre, reconociéndote a ti como el absoluto de nuestras vidas, Señor, reconociendo tu palabra como el final amén, Señor. Nosotros no arguimos con ella, al contrario, Padre, la creemos tal y como fue dejada, Señor. Padre, y en esta mañana yo me someto en tus manos, Señor, para poder predicarla tan fiel como tú me permitas, Dios. Tu profeta nos enseñó, Señor, y es algo que siempre, Padre, ha calado en mí. Él dijo que si él tuviese una sola gota literal de la sangre de Jesucristo, él la cuidaría con todo lo que estaba en él, Señor. Pero Padre, él dijo, yo tengo algo más preciado que eso todavía, que es la compra de esa sangre, la cual es tu novia, Señor. Padre, yo en esta noche, en esta mañana me siento privilegiado al dirigirme a esta porción de tus hijos, Señor Jesús, y no solamente en esta mañana, aquellos que escucharán después, Señor. Padre, uno sabe la responsabilidad que implica sobre uno, Señor. Por eso ayúdame, Dios, a abordar tu palabra sobriamente, Señor, de una manera sensata y madura, Dios, de tal manera, Padre, que tu pueblo, aun si no hubiera hecho el esfuerzo, pero cada uno de ellos ha hecho un esfuerzo en venir aquí, Señor, que no salgan defraudados, sino bendecidos con tu palabra, Señor. Padre, gracias, en tus manos me pongo, Señor, pidiendo que tú me ayudes y que tú ayudes al oyente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, versos 8 y 9, para continuar con este temita que le hemos llamado los obreros de la hora undécima. Creo que este es el sermón número 6. Recuerdo haberlo predicado en septiembre ahí en San Luis Potosí. Pero bueno, aquí en la iglesia uno tiene la libertad de que uno puede disponer de todo el tiempo que se requiera para hablar estas cosas. Y aparte de eso, desde luego que uno tiene que ser respetuoso donde quiera que uno va, de no dejar un mal sabor entre la gente de lo que uno predica. Entonces, aquí en la iglesia, yo creo que es en este lugar en el cual yo me siento con toda la libertad de predicar mis convicciones. No que uno vaya a otro lugar a comprometer la palabra, pero uno también tiene que ser respetuoso, que si la iglesia ha sido enseñada distinto, bueno, yo no iría tan solo por el querer hacerlo
atropellar la enseñanza que están recibiendo del pastor local. Esa es una de las cosas que el profeta nos enseñó. Aquí, bueno, aquí es distinto porque aparte de que tenemos todo el tiempo que el Señor nos asigna, bueno, aquí yo espero que ustedes se identifiquen con lo que la enseñanza de esta iglesia. En el entendido que todos nosotros como seres humanos, vamos en un proceso de aprendizaje. Hay cosas que hoy entiendo que hace un año no las entendía. Y hay cosas que yo no entiendo en esta mañana, pero que si tengo una actitud correcta ante el Señor y mi mente y mi corazón abierta a la revelación, yo sé que Él me las va a revelar. De eso tengo la certeza. Mire, y yo creo que eso nos sucede a todos nosotros. La Biblia dice que la senda de los justos, y no porque yo sea justo, Él es justo. Él tomó mi lugar, por eso me hace justo. Yo no soy santo, Él es santo, pero su sangre santifica mi vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Alguien se sabe ese versículo tan precioso? ¿Qué más? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Cuando llega a las 12 del día, el sol está en su cenit allí. Así que, bueno, es maravillosa la palabra del Señor. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y perdiera una dracma no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y mire, me alegra esto, hermano. Ella buscó con diligencia, pero su búsqueda diligente no fue infructuosa. Hermano, y esto, allí debemos de vernos reflejados cada uno de nosotros. Cada quien, yo creo, cada vez que venimos al culto, el profeta dijo, o cada vez que leemos la palabra, venimos a examinarnos. Y cada quien sabe si le falta 1, 2, 3 o las dracmas que sean. Pero aún si, mire, aún si a usted le faltaran 2 o 3 o 5 dracmas o 9 dracmas, las quiera que sea, a mí me gusta el final de la historia. Que al final la mujer la encontró. Si usted es parte de la novia de Jesucristo, no importa que le falte una dracma al final, porque está escrito en la palabra de Dios, usted la va a encontrar. Eso es lo precioso de la historia. Y cuando lo hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el parabién porque he hallado la dracma que había perdido. Amén. Tome su asiento. Voy a continuar un poquito con este temita acerca de lo que es los obreros de la hora undécima. La otra vez nos quedamos en algo que dijo el profeta de Dios, que la segunda venida de Jesús ya estaba vencida. Él lo dijo varias veces, recuerdo quizá fue allá por 1953, hace 60 años, cuando él lo dijo la primera vez. Y mire, eso no es contrario a la Biblia, desde luego. Porque las señales que Jesús nos dio en Mateo 24, de todas las señales, y máxima las del tiempo al fin, porque ¿cuántos saben que el profeta dijo que Jesús predicó los sellos en Mateo 24? Entonces, él a cada versículo le asignó un cierto sello. A nosotros nos ha tocado vivir la etapa final del mundo. Y sin duda alguna que el Señor Jesús ya hubiese venido, pero Él tiene una razón por la cual no lo ha hecho. Primeramente el apóstol Pablo nos dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos, y se incluye él mismo, procedamos al arrepentimiento. Ahora, mire, la otra vez platicando con el hermano Juan Manuel, porque no quiero dejar pasar esto. Estábamos hablando la otra semana un poquito respecto al Papa Pablo VI, cuando fue a Palestina, a Israel específicamente, y cómo es que él estuvo 11 horas allí. Y bueno, la numerología de Dios siempre tiene un porqué, las cosas no suceden por casualidad. Y el hermano Juan Manuel me estaba comentando que si usted cuenta los usos horarios, ¿sabe usted lo que es eso? Por ejemplo, aquí en México tenemos 3 usos horarios. Aquí en el centro, es la hora del centro. Si usted va de Nayarit, Sinaloa, Sonora, es una hora más temprano. Pero si usted va a la Baja California, son 2 horas más temprano que aquí. O sea, aquí en México tenemos 3 usos horarios, el del centro, el del Pacífico y el de Baja California. Si usted contara los usos horarios, eso es lo que él me estaba diciendo, de Jerusalén hasta California, que es la trayectoria que ha seguido esto. ¿Se acuerda cuando lo vimos, verdad? Cada uno de los mensajeros, el que salió en la mañana, el que salió después en la tarde y al fin de la hora undécima. Si usted contara cada uno de los usos horarios desde Jerusalén hoy en día hasta Los Ángeles,
¿Cuántos usos horarios? ¿Cuántos usos horarios cree usted que son? 11. 11. Mire, fue el hombre quien los puso, desde luego. Pero todo lo que el hombre haga siempre caerá en línea con lo que Dios ha dicho en su palabra. Como dice la Biblia, para que Él sea reconocido justo, para que Él sea reconocido verdadero, para que Él sea reconocido que lo que ha dicho en su palabra y su mensaje es verdad. Ahora, voy a continuar con algo. ¿Se acuerda usted también, solamente para recapitular un poquito, cómo es que el profeta, repito una vez más, él hizo un dibujo parecido a este en el pizarrón del Tabernáculo Branham? En el 8 de enero del 61, en la parte de atrás del tabernáculo, la columna de fuego, y dibujó estos círculos así con la misma cantidad de luz y oscuridad. Ese fue un evento sobrenatural. Y fue algo tan maravilloso que Dios no lo quiso hacer en secreto, sino que Dios permitió que el tabernáculo estuviera lleno para que la gente fuera testiga de ello. Esa fue la segunda cosa. La tercera es que el 30 de diciembre de 1963 hubo un eclipse lunar anticipándose a la visita del Papa de Pablo VI el 4 de enero del 64 a Jerusalén. Pero ya vimos que en la fotografía que tomó un periódico que fue publicada, al menos tenemos la evidencia, en un periódico de Tucson solamente aparecen 6 lunas. Esta no aparece. Bueno, pero ¿por qué esta no? Porque el profeta nos dijo que antes, no después, antes que un evento suceda en la tierra, Dios lo muestra en el cielo. Esta séptima luna que ya no apareció, Dios estaba mostrando en 1963 en el cielo un evento que después sucedería en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Esto blanco es la cantidad de luz que el profeta de Dios, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, le dio a cada una de las edades de la iglesia. A la edad de la Odisea le dio una pequeñísima, casi igual que la edad de Sardis, que era de Lutero, una pequeña franja de luz. Pero en 1963, el Señor, anticipándose a las cosas, borra completamente, o sea, aquella pequeña cantidad de luz que debía de existir ahí, de pronto desaparece y todo es oscuridad. Ya vimos lo que yo les conté, ¿se acuerda de lo que dijo en su momento Clayton Solmore, de aquella plática privada que tuvo con el profeta? ¿Qué nos muestra eso? Que nosotros, o el mundo, no quiero decir nosotros, permítame corregir, que el mundo ha entrado en una densa obscuridad. Mire, en Isaías el capítulo 60, el verso 1 y 2, hay una profecía que el Señor está hablando en Isaías 60, 1 y 2. El profeta dijo que Isaías 60 es para la novia. Esta fue la escritura que él tomó cuando él habla el mensaje Shalom, y él dijo, eso es para la novia. Fue un mensaje de Año Nuevo, 1900. El próximo enero se estarán cumpliendo 50 años que un profeta se para por primera vez en un humilde hogar. Pero Dios sabía que aquellas palabras que fueron habladas ahí serían captadas por una grabadora, de tal manera que la novia de Jesucristo en el mundo en esta mañana pudiera saber que esta escritura le pertenece a ella. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo a la novia? Mire, a veces por las luchas diarias, por los problemas, por los ajetreos de la vida, parece que la gente se encuentra apagada, pero el Señor le está diciendo a la novia de Jesucristo, primeramente, ¿qué? Levántate. Pero levantarse, ¿para qué? Levántate,
resplandece, que ha venido tu lumbre, o como dice la versión 60, que te ha llegado la luz. Esto parecería ser contradictorio. Si ya no hay luz, el Señor aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a la novia de Jesucristo. Y le está diciendo que se levante. ¿Por qué? Porque ha llegado la más grande luz resplandeciente a ella. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, si tan solo pudiéramos reconocer esa escritura y hacerla de nosotros. El Señor está animando a su novia a que se levante, a que resplandezca, porque le ha llegado la luz. ¿Cuál es la luz? La luz de la palabra, la luz del evangelio, la luz del mensaje. Y luego mire, aquí está precisamente en el versículo 2 el cumplimiento de esto que estamos viendo, de que la séptima luna ya no aparece. Dice, porque he aquí, ¿qué cosa? Tinieblas, esta oscuridad que aquí ya no se ve. He aquí, tinieblas cubrirán ¿qué? Mire, aquí hay dos mensajes distintos y hasta contrarios el uno al otro. Porque la luz es contraria a las tinieblas. Las tinieblas no pueden estar junto con la luz. A la novia de Jesucristo el Señor le dice, levántate y resplandece porque te ha llegado la luz. Pero por el otro lado el Señor habla del mundo y dice, he aquí que tinieblas. El profeta cuando lee esta escritura dice, densas tinieblas. He aquí que tinieblas. ¿Qué es lo que van a hacer las tinieblas? Cubrirán la tierra. Porque Dios desde 1963 mostró que esta luz, bueno, a lo mejor no debía haberla borrado, quizá toda llena de oscuridad, que esta luna, la séptima, ya no tendría ni siquiera una pizca de luz. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. El profeta de Dios dijo, creo que es en Reconociendo tu Dios y mensaje, dijo que el mundo va como un borracho, caminando en la oscuridad, dando tumbos. ¿Usted sabe lo que es tumbos? Dijo, no sabiendo en qué momento va a caer. Y oscuridad los pueblos, hermano. Y luego otra vez se dirige a la novia de Jesucristo y le dice, más sobre ti nacerá Jehová. ¿Qué no dijo Pablo? Que estamos en dolores de parto esperando que sea formado en nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Y sobre ti será vista su gloria. Ahora, mientras que en la tierra hay una oscuridad que el profeta le llamó una densa oscuridad por haberse oscurecido la Odisea. Ahora, ¿qué es lo que hizo que la Odisea se oscureciera? Su rechazamiento a la palabra. Porque es la luz, la Biblia dice que es la luz del mundo. Ahora, la novia tiene la única luz existente sobre la tierra. Mire, por ejemplo, cuando en Egipto fue traída la novena plaga, la 10ª sabemos que fue la muerte, es el primogénito. Pero cuando fue traída, escuche, hermano, una plaga antes de la 10ª plaga, la cual fue muerte, la plaga anterior fue tinieblas. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 10, el verso 21 al 23 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas, ¿dónde? Sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Ahora, ¿qué es palpar? Es tocar. ¿Cómo una persona puede tocar las tinieblas? Eso quiere decir que deberían de ser también densas tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos acerca de la dimensión de la luz, los egipcios
Ellos sabían, como cualquier persona sabe que hay día y que hay noche. Nosotros en nuestra casa para alumbrar, bueno, solamente presionamos el interruptor y se enciende la luz. Los judíos no tenían, perdón, los egipcios no tenían luz eléctrica, pero podían haber tenido lámparas, antorchas, lo que sea. Pero sin embargo la Biblia dice que aún con sus antorchas, aún con su aceite, que es con el que quemaban las lámparas, con todo y eso no tuvieron luz. ¿Durante cuántos días? 3 días. Ahora mire, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero aquí está lo maravilloso. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo podemos entender eso, hermano? Que en medio de la oscuridad que imperaba en Egipto, había un pequeño lugar llamado Gosén, donde había luz. Hoy en día, en medio de la oscuridad que impera en el mundo, hablando espiritualmente, hay un lugar en Cristo donde está la novia, que es la única luz existente. Ahora, ¿por qué? Mire, voy a continuar con esto. Esto fue en la mañana, poco a poco vino caminando los obreros de la hora hasta llegar a las 5 de la tarde, que es la hora undécima. La hora undécima son las 11. Digamos, en un reloj normal, la undécima son las 11, aunque en el reloj de Dios son las 5 de la tarde. Ahora, el profeta nos dijo en su tiempo, y mire, nada aparece por casualidad. ¿Cuántos han oído que el profeta habla de una película que él vio que se llama 3 minutos para la medianoche? Yo la traigo aquí. Esa película habla de los judíos regresando a Jerusalén, y lo que el profeta dice, que ahí se ven las ancianas con sus hijos bajando del avión. Todo eso está ahí en la película. Pero ¿por qué 3 minutos? Ahora, ese título a la película no se lo dio el profeta de Dios. Esa película, ¿por qué tenía que llamarse 3 minutos? ¿Pero para qué? ¿Cuál es la hora que sigue después de las 11? Las 12. Y hablando en lo natural, después de las 11, el reloj sigue su marcha hasta que las 2 manecillas, el de la hora y el minutero, se unen y hacen una sola manecilla, y entonces es la medianoche. Pero, ¿qué dijo el profeta respecto a esto? Mire, en el mensaje quisiéramos ver a Jesús predicado el 9 de abril 61, párrafo 81, dice él. Como nuestros, mire, esto, fíjese, dice él, como nuestros científicos nos dijeron desde hace tiempo. ¿Quiénes dijeron esto? Los científicos. Mire, esta película, bueno, ahorita no se la voy a mostrar aquí porque no hay tiempo. Al final, la de los 3 minutos para la medianoche, comienza a hablar de las profecías y luego habla de Primera de Tesalonicenses 4. Pero al final comienza, ahí en la pantalla se ve un reloj que está haciendo tic-tac, y donde el minutero se va juntando poco a poco con el de la hora. ¿Cómo se llama la manecilla, la más pequeña, hermano? ¿Horario? Segundero, y luego el minutero, y luego horario. Ok, eso está bien. Donde el minutero se está uniendo poco a poco con el horario. Ahora, eso tiene su razón. Pero mire, dice el profeta, como nuestros científicos nos dijeron desde hace tiempo que son 3 minutos para la medianoche. ¿Quién lo dijo? Los científicos. Pero sabemos, mire qué maravilloso, sabemos que la mano de Dios ha detenido el tiempo. Si esto, mire, si la ciencia estaba dando testimonio que el reloj seguía su curso hasta llegar a la medianoche, Dios con su mano lo detuvo. ¿Para qué lo detuvo? Para que usted y yo entrásemos.
Si en los años 50, porque es cuando yo comienzo a leer que el profeta habla de eso, faltaban 3 minutos para la medianoche, la mano de Dios detuvo eso. Dice, pero sabemos que la mano de Dios ha detenido el tiempo para esperar. Solo tener paciencia como Él la tuvo en los días de Noé. Ahora, pero aquí hay algo. No hay un cristiano, incluyéndonos nosotros mismos, sin importar, bueno, no todas las denominaciones de luego, pero la mayoría de las denominaciones estamos esperando algo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y el profeta nos dijo que Jesús mismo habló más de su segunda venida que de su primera venida. O que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron más de la segunda venida de Jesús que de la primera venida. Ahora, en Mateo 25 encontramos un relato que todos ya sabemos que habla de las 10 vírgenes, de 5 prudentes y 5 fatuas. Esas 10 vírgenes representan a la novia y a la iglesia, aunque la novia es parte de la iglesia. La novia, y entonces esas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Y dice la Biblia que todas, escuche, así es como dice la Biblia, todas, al ver que el esposo tardaba. Espero estarle leyendo correctamente la Biblia. Al ver que el esposo tardaba, no las fatuas, todas durmieron. Así es, estoy leyendo correctamente. El profeta nos dice, mire, porque una escritura, una misma escritura puede tener múltiples aplicaciones. El profeta dijo, parte de ello representaba a la novia que ha dormido a través de las edades. Eso lo dijo en la revelación de Jesucristo. Ahora, pero si el novio había prometido regresar, así como aquella historia que el profeta nos cuenta de aquel muchacho que vino de Chicago al oeste, que venía buscando una esposa. ¿Qué era lo que él venía buscando? Venía buscando carácter. En Chicago había suficientes jóvenes las cuales él pudiera enamorar. Pero él estaba hastiado de la vanidad, de la fantasía, de cada una de esas cosas superficiales. Él quería encontrar carácter. Ahora, al ser el hijo de un multimillonario, seguramente que muchas de las mujeres andaban ahí, perdón por esta palabra, como moscas detrás de él. Pero él estaba buscando algo más. En una de esas ocasiones viene al oeste y entonces, hermano, qué cosa. Allá había unas jovencitas, las cuales se dieron cuenta del propósito de la llegada de este muchacho. El profeta dice que las jovencitas se vistieron de vaqueritas con unos pantalones de mezclilla, un sombrero, una camisa a cuadros, unas botas picudas, etcétera, etcétera, tratando de impresionarlo. Hermano, si él había visto esas cosas allá en Chicago, quizá en Chicago la gente, las muchachas no usaban botas vaqueras, pero usted sabe esa cosa para tratar de impresionarlo por algo exterior. ¿Usted cree que si acá en Arizona veía la misma cosa les iba a hacer caso? Como dijo el profeta, un hombre que está pensando en formar un hogar es porque está pensando en un futuro. Jesús, cuando pensó en su novia desde antes de la fundación del mundo, él estaba pensando en un futuro hogar para él y para ella. Así que las muchachitas lo tratan de impresionar y el joven quizá viéndolos ahí. Y de pronto allá había una cenicienta que nadie le hacía caso. La lavandera de la casa, la huérfana. Pero él vio algo en ella. Por eso a mí me alegra tanto esto. Deje usted que las denominaciones lo denosten. Deje que digan que somos unos fanáticos, que estamos en una secta. Yo tengo la certeza que no somos una secta. Que digan lo que quieran. Cuando el joven la vio, ella, usted sabe, a lo mejor andaba descalza, dice el profeta.
Quizá mugrosa porque había estado haciendo propio de ella. Las otras habían estado limando las uñas, poniéndole aquí la pintura, usted sabe, tratando de impresionar a eso. Pero que el muchacho estaba hasta hastiado de esas cosas. Eso es solamente la cortina, hermano. Eso es solamente aquello que es, usted sabe, lo falaz, aquello que solamente es la fachada. Él venía buscando carácter. Cuando él ve a la joven, ella no tenía ni siquiera un vestido nuevo que presentarle, ni unos zapatos como el de la Cenicienta, de una zapatilla de cristal, estaba descalza. Pero cuando él llega y la ve, algo en él cautivó su corazón. Y le dijo, mira, escuche, se le fue directo al corazón. ¿Te querrías casar conmigo? No, la muchacha no podía dar crédito a lo que sus oídos querían. ¿Cómo? El hijo de esta compañía de Chicago, el multimillonario, pedirle a una Cenicienta que se casara con él. Quizá la muchacha dijo, este muchacho me ha de estar vacilando. Y a veces es lo que sucede muchas veces con la gente, no damos crédito a lo que el Señor nos ha llamado. No, ¿será posible que yo pueda ser la novia de Cristo? Y nos vemos a nosotros mismos, no, yo no estoy calificado, a lo mejor el vecino, pero yo. Hermano, fue la elección de él. Jesús dijo, no me elegiste, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Hermano, eso hace la diferencia. Oh, aquella muchacha no podía dar crédito, pero le dijo, sí, me quiero casar contigo. Es más, de aquí a un cierto día, a un cierto año, es más, de aquí a un año, un cierto día, a una cierta hora, yo vengo. Y vengo no a burlarme de ti, vengo por ti. Hermano, antes era la burla denominacional de las primas denominacionales. En esta mañana es la burla de aquellos mismos que en un tiempo reclamaron creer este mensaje. Ustedes están creyendo en un profeta falso. Eso es lo que ellos dicen. Pero quiero decirle algo. Con todo y eso, Dios Jesucristo prometió venir por su novia. Dijo, pero ¿qué pasó en ese transcurso? Las mujeres se dieron cuenta, desde luego. Hay gente que hace mofa y dice, esos que creen el mensaje, dicen que ellos son los que se van a ir por el rapto. Yo no tengo que dar explicación a nadie, hermano. Ni tenemos que unas vencidas saber quién gana. El que gane es el que se va a ir. No tenemos que hacer eso. Si usted sabe que Jesucristo lo ha llamado, sabe para qué lo ha llamado. Entonces, pero a medida que el reloj, la manecilla, hermano, iba dando la hora, la presión era peor para aquella pobre Cenicienta. La burla y el escarnio era peor para ella. ¿Cómo es posible? Mira, si él tuviera un interés por alguien, me hubiera elegido a mí. Yo tengo una gran iglesia, una catedral, un gran, etcétera, etcétera. Un doctor en divinidades, aquel que nos está predicando. Mira qué cosa, y tú pobre, ilusa. Estás diciendo que tú eres la novia de Jesucristo. Mira nada más, si alguna vez he oído algo ridículo, lo he escuchado de ti. ¿Y sabe una cosa? La jovencita calló su boca. Este no era un debate de palabras, hermano. Esto había sido una elección de aquel joven. Cuando todo se estaba poniendo más difícil, el profeta nos dice, escuche, dijo, yo puedo oír las ruedas de aquel carruaje triturando la arena que él venía. Él no estaba jugando con ella. Jesús no está jugando, hermano. Cuando él le prometió a ella, él le dio su palabra. Si Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿cree usted que ese es un chiste? ¿Que es una broma? Es la promesa de Jesús. ¿Y qué pasó? Él se la llevó, mientras las demás que hacían burla de ella
se quedaron al lloro y al crujir de dientes. La Biblia dice de estas 10 vírgenes. Ahora, todos sabemos la historia. 5 de ellas, dice la Biblia, que no tenían aceite en sus vasijas, tuvieron suficiente aceite, pero se les acabó. ¿Y qué fue lo que pasó? Mientras estaban durmiendo, y yo espero y le pido a Dios que ninguno de nosotros nos encontremos en esa condición espiritual en esta mañana. Y a la medianoche, recuerde, nosotros recibimos el mensaje que es el que estamos predicando de Malaquías 4, el cual es el mensaje del tiempo de la tarde. Pero el tiempo ha seguido su curso. Porque la Biblia no dice que Jesús habría de venir en la tarde, la Biblia dice que a la medianoche. Escuche, mientras el mundo está en una oscuridad, nosotros, mire, esto es importante, hermano, y espero que esto clave en su corazón. Nosotros seguimos creyendo, escuchando y esforzándonos por vivir el mensaje del tiempo de la tarde, porque no hay otro mensaje después de este y no hay otro mensajero. Ahora, y a la medianoche, ¿a qué hora fue? Cuando las 2 manecillas se hicieron una. A la medianoche, he aquí, fue oído un clamor. ¿Y qué decía ese clamor, ese grito? Despiértense. He aquí, el esposo viene. Pero no solamente él viene, sino salgan a recibirle. Y en este momento, fue en este momento, cuando cada una de las 5, tanto las vírgenes fatuas como las vírgenes prudentes, se dieron cuenta de su realidad. Escuche, usted no espere a que las cosas se pongan peores para decir: Señor, dame tu Espíritu Santo, porque ese es el aceite. Porque el problema con las fatuas es que ellas esperaron hasta el último momento. Cuando se escuchó el clamor, he aquí el esposo viene, salgan a recibirle, cada quien se levantó en la condición en la que estaba. Cuando la virgen fatua comenzó a, perdón por ponerlo de esta manera, con el cerillo a tratar de encender, y bueno, ¿por qué no enciende si tiene la mecha? Sí, tenía la mecha, pero el depósito de aceite estaba vacío. Así es como dijo el profeta, que se encendía el candelero. Así exactamente dice, cada uno de los brazos iba a dar un depósito que estaba aquí. Pero dijo el profeta en ese candelero en el Antiguo Testamento, dice, a veces las mechas se llenaban de hollín y había que cortarlas. Porque si no, en vez de producir luz, producían humo. ¿Cuántos saben eso? ¿De qué sirve el humo? La mujercita, las vírgenes, las insensatas, se dieron cuenta que tenían el depósito, que tenían la mecha. Pero ¿de qué serviría que tuvieran mecha si no había aceite en el depósito? Hoy en día nosotros podemos tener la mejor doctrina, la mejor enseñanza, el mejor compañerismo, el mejor edificio, y cada una de esas cosas están bien. Pero ¿de qué servirían si la vida de Cristo, si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas? Diríamos lo que dice la Biblia: todo eso es vanidad. Porque al final, nuestro propósito, como decíamos hace unos momentos, no es solamente ser miembros de iglesia, aunque debemos ser miembros de iglesia. Nuestro propósito final es llegar a la vida eterna. Para eso es que estamos aquí, hermano. Es bueno tener compañerismo el uno con el otro, sentarnos, eso está perfectamente bien, pero ese no es el objetivo final. Eso es parte del trayecto. El objetivo final es llegar a la vida eterna. Ellas se dieron cuenta de pronto, repentinamente. Mire, hermano, escuche, ahorita la presión va a llegar por medio del razonamiento. El mismo método que Satanás usó en el principio. ¿Qué es lo? Ahora, hoy en día viene más que descarado, porque en aquel tiempo Satanás le dijo amén a todo lo que Dios había dicho. Eva, ¿con que el Señor te ha dicho? Sí, sí, sí.
Ah, bueno, eso está bien. Pero sabes una cosa, solamente que no vas a morir. Con eso echó a perder todo, hermano. Ahora, pero escuche, un día de estos, de ser una presión espiritual, llegar a ser una presión física. El profeta habló de un aprieto y la Biblia habla de ello en Apocalipsis 12. Y bueno, por eso es ahora. Ese es el tiempo que Dios detuvo el reloj, como Él lo dijo. Antes de que las manecillas se juntaran, Dios metió su mano y lo detuvo. ¿Para qué lo detuvo? Porque Él está esperando que su novia pueda tener en ella la vida de Cristo, lo cual es el Espíritu Santo. Eso y solamente eso, hermano. ¿Y qué es lo que pasó? A la medianoche viene de pronto el anuncio: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las 10 vírgenes se despertaron. ¿Qué pasó? Si ya el esposo viene. Y entonces la prudente tenía el aceite, solamente encendió el cerillo y prendió su lámpara. Mire, yo cuando uno lee la Biblia, uno se imagina cosas. Pero ¿sabía usted? Y bueno, hasta ahorita me estoy acordando, dije, algún día voy a llevar una lamparita de esas a la iglesia para que usted sepa cómo era la lámpara. Yo tengo una en la casa que traje de Israel. Son una cosita así como del tamaño del puño de mi mano, a lo mejor más pequeña, que cabe aquí. O sea, no es algo ostentoso, es algo tan pequeño, así, que no le cabe mucho aceite, desde luego. Y haga de cuenta que es como una jarrita. Aquí tiene donde entra el aceite y acá tiene como usted sabe, como una jarrita donde entra la mecha, y entonces la mecha se sumerge en el aceite por dentro y usted aquí le prende. O sea, ellas en su mano podían llevar la lámpara. Mire, y Dios cada una de esas cosas las tipifica, porque algo tan sencillo. En sí no era lo suntuoso ni lo grande de la lámpara, era lo que significaba. Sin eso tan sencillo, sin que aún pudiera tener la lamparita, podía tener la mecha, pero si no tenía aceite, no servía. Se levantan y entonces, escuche, cuando la Virgen Fatua se da cuenta de su realidad, dice la Biblia que ellos van con la prudente y dicen: dadme de vuestro aceite. ¿Se acuerda usted que en una ocasión Simón el mago, él quería el Espíritu Santo y les dijo a los apóstoles: dénmelo, como si en ellos estuvieran darlo? ¿Y sabe usted qué le dijo? Dijo el profeta que le dijo la Virgen prudente a la Fatua: vayan y oren. Eso es lo que dijo el profeta. Les dijo: vayan y oren. En lo que estaban orando: Señor, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. Hermano, hemos tenido mucho tiempo para pedirlo. En lo que estaban diciendo: Señor, a lo mejor ayunando, yo quiero el Espíritu Santo. El esposo vino. Y la que lo tenía se fue con él, y la que no, se quedó. Por eso, mire, Dios en su gran misericordia detuvo el reloj. Porque a las 12 de la noche, a la medianoche, es cuando Jesús viene. Eso es lo que dice la Biblia. A la medianoche vino un clamor que dijo: he aquí, el esposo viene, salgan a recibirle. Ahora, mire, el profeta dice en Jehová Jireh, predicado el 9 de febrero del 61, párrafo 211. Pero estamos tratando de tomar a aquellos que están dispuestos a venir, porque creemos que este es el llamamiento de la hora 11. El clamor de la medianoche está para ser dado. Mire, esto lo dice en 1961, 52 años atrás. El clamor de la medianoche está para ser dado. La ciencia dice que son menos de 3 minutos para la medianoche, cuando el mundo entero será explotado a pedazos. Y mire lo que él dice: ¿qué si algún fanático disparara una de esas bombas esta noche y se mostrara en las pantallas de los radares? Toda nación en el mundo dispararía las bombas, la tierra no lo pudiera sobrevivir, Padre. Él está orando. Ahora, cuando viene el rapto, que es a la medianoche según la Biblia,
cuando se anuncia que el esposo viene. El círculo para la iglesia gentil se cierra. Y el sol, que vino caminando del oriente al occidente, llegó acá, en la cual la naturaleza nos muestra que el sol cuando llega al occidente no se queda estático. Sigue avanzando. A medida que sigue avanzando, esto ya no es de día, se convierte en noche. ¿Dónde comenzó la salida del sol? En Jerusalén. Ya lo vimos. El sol, que hoy en día, hablando espiritualmente, del cual nosotros estamos disfrutando, ya vimos que la Biblia nos dice que el mundo, o sea, para el mundo el sol ya se ocultó. Porque dice la Biblia que hay oscuridad para ellos. La única luz que existe en el mundo es la luz de Jesucristo que está en su novia. El sol seguirá avanzando hasta que las dos manecillas se unan. Y a la medianoche, ya no en la tarde, aunque nosotros seguimos predicando el mensaje del tiempo de la tarde, porque es el último mensaje y es el único mensaje que Dios nos ha dado. Un día de estos será la medianoche y el círculo con los gentiles se cierra y se acabó. Bueno, pero después de ahí, ¿qué? El profeta nos dice que, mire, esto es importante, que un día de estos el círculo se va a cerrar. Mire, le voy a leer en el sermón Él cuida de ti. Dice, yo quiero predicar en una de las noches mientras estoy aquí, si es la voluntad del Señor, sobre cuando se encuentran el este y el oeste. ¿Qué cosa? Cuando se encuentran el este y el oeste. Este mensaje nosotros lo tuvimos acá en el este. Pero el profeta dice, yo voy a predicar cuando esto se vuelva a encontrar con esto, completando su ciclo. Y eso es lo que ellos han hecho. Nosotros, la civilización más antigua es China. Y nosotros nos vamos directamente al oeste, llegamos directamente otra vez a China. No hay nada sino el océano entre nosotros. Y el este y el oeste se mueven juntos. Y recuerden, la Biblia dice, el profeta dice que habría un día que vendría que no sería ni día ni noche. Un día un poco sombrío, pero al caer la tarde habría luz en el atardecer. Por lo tanto, más bien, ahora, la civilización ha viajado de este a oeste. Y el sol, y como el sol geográficamente se levanta en el este y viaja hacia el oeste y se pone en el oeste. Por lo tanto, cuando vemos lo que el hijo, sabe que el profeta hace un juego de palabras entre la palabra hijo y la palabra sol. Por lo tanto, cuando vemos que el hijo, y él lo deletrea H-I-J-O, hizo, cuando él trajo la luz del evangelio, en el principio en la gente del este, hubo un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo, señales, prodigios, milagros y grandes cosas aconteciendo. Nosotros hemos tenido ahora un día que no ha sido ni día ni noche, es sombrío. Hemos tenido lo suficiente como para unirnos a la iglesia, poner nuestro nombre en el libro, pero habrá luz al atardecer. El mismo sol que se levanta en el este se pone en el oeste. Y ahora, ese gran Espíritu Santo, por todos los años ha brillado la suficiente luz en medio de los profesantes del cristianismo y denominaciones y lo demás, para que un pueblo fuera salvado durante todas las edades. Pero ahora ha llegado a las luces del atardecer y ahora el mismo Espíritu Santo
con la misma manifestación, haciendo las mismas cosas, obrando exactamente como Él lo hizo, está brillando con la gente del oeste, tomando de los gentiles un pueblo por causa de su nombre, y ahora el este y el oeste se han juntado. Esa fue la trayectoria del sol, del este al oeste. Pero lo natural, que siempre va a testificar de lo espiritual, nos enseña que cuando el sol se oculta, no está estático. Bueno, sabemos que el sol, me refiero a luz, usted sabe que el sol no se mueve, eso ya lo sabemos. Que la luz, mientras aquí es de noche, en alguna parte allá en las islas Hawái, en Japón quizá, está amaneciendo. Pero nuestro referente no es Japón, ni las islas Hawái. Nosotros sabemos que el sol de justicia resucitó aquí, en Jerusalén. Ahora, escuche. Por eso nosotros no vamos a tener este evangelio toda la vida. Llegará un momento en que el sol, este mismo sol, por eso mire, lo primero, por eso todo va perfectamente en armonía. Dios mostrando en el cielo que esta edad ya estaba oscurecida, porque poco a poco se tenía que ir acercando a la medianoche, cuando viene el esposo. Cuando viene el esposo es el último trato que Dios tiene con nosotros como gentiles. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, el que sea sucio ensúciese más, y el que sea santo santifíquese más. Ya no va a haber ningún beneficio. Pero entonces, ¿qué va a pasar con este mismo sol del cual estamos hablando? Mire, el profeta dice, en la revelación de Jesucristo, párrafo 312. Ahora, ¿cuándo es que el evangelio regresa a los judíos? Aquí él ya nos está hablando de algo más. Aquí ya nosotros ya no tendríamos parte ni suerte. Ahora, ¿cuándo es que el evangelio regresa a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. Entonces viene una terminación para el día de los gentiles. El evangelio está listo ¿para qué? Para regresar a los judíos. El evangelio cayó aquí con los judíos. Mire, el profeta de Dios dice que la mayoría de la iglesia, y lo dice en la revelación de Jesucristo, dice que casi fue compuesta por puros judíos, y luego dice hasta algo así como la edad de Sardis. Eso es lo que dice el profeta. ¿Con quién comenzó el evangelio? Con los judíos. En el día de Pentecostés, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Eran judíos. Poco a poco hubo una mezcla entre judíos y gentiles. Ahora eso tuvo un propósito. Mire, los judíos que fueron los que siguieron a Jesús, o lo que escucharon a Jesús, la Biblia dice que ellos serían cegados. Por eso Jesús les dijo que eran ciegos. Pero en Pentecostés hubo un grupo de judíos que aceptaron el evangelio de Jesucristo. Fue en Pentecostés. Cuando viene el mensajero Pablo, él es el que define eso. Ayer estaba estudiando unas cosas muy preciosas de Pablo y Bernabé. Son cosas que a lo mejor no tienen importancia, pero para mí las tienen. Mire, si usted estudia el libro de los Hechos hasta la mitad, más o menos al capítulo 15, parece que Pedro es el líder. No parece, Pedro es el líder del movimiento. El Espíritu Santo, desde luego, pero a través de Pedro. Pedro fue el que se levantó en el día de Pentecostés y les dijo, hermanos, o antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, el Señor escogió 12, ¿por qué somos 11? Necesitamos el 12º. Fue Pedro el que se levanta después de que el Espíritu Santo cae, y como dijo el profeta, él estaba defendiendo a su iglesia y les dice, estos no están borrachos como ustedes creen que están, esto es para que se cumpla. Los judíos no le dicen a Pedro, después de que Pedro les predica un sermón de 15 minutos, dijo el profeta, ellos dicen, varones hermanos, le estaban preguntando a todos, varones hermanos, ¿qué haremos? Así dice la Biblia en Hechos 2, ¿qué haremos para ser salvos? Y ahí va Pedro otra vez. No se levantó ninguno de los otros. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro.
En el capítulo 9 entra otro hombrecito que había aparecido en el capítulo 7, Saulo. Pero con todo y eso parecía que se mantenía en el anonimato. A partir de Hechos 15, que es cuando tienen el concilio de Jerusalén, Pedro desaparece de la escena. Y Pablo toma su lugar. Pero hablemos de Pablo y Bernabé. Mire, en los primeros capítulos de los Hechos, y yo digo, bueno, el Señor es tan exacto. La Biblia dice, y Bernabé y Saulo, y Bernabé y Pablo, poniendo siempre en primer lugar a Bernabé. Pero creo que es a partir del capítulo 17 que se inversan los papeles y dice la Biblia, y Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Son cositas, son pequeños detalles, pero ahí están en la Biblia. Bueno, fue Pablo él que tiene el último altercado con los judíos y les dice, siendo que ustedes se consideran indignos de la vida eterna, lo dice así la Biblia, ahora nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Los judíos ya no quisieron el evangelio de Jesucristo, entonces de ser los judíos, Pablo le da un viraje y se dirige a los gentiles. Eso es lo que dice la Biblia. Viene caminando el evangelio, llega a nosotros como gentiles, pero cuando aquí el círculo está por cerrarse, que ya lo vimos, ¿dónde se cierra? Mateo 25, ¿cuál fue la escritura que le di? Aquí tengo el versículo. Mateo 25, 6. Ahí se cierra el círculo con los gentiles. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer Dios? La naturaleza nos enseña que el sol que se oculta acá en el occidente, la luz del sol, desde luego a eso me refiero, no se queda allí. Vuelve otra vez para salir al siguiente día exactamente donde salió al principio. Por eso, ¿qué sigue después de que Dios termine de tratar con los judíos o con los gentiles? Mire, hermano, el profeta nos dijo que Dios tuvo que cegar a su propio pueblo, a los judíos, para que nosotros como gentiles pudiésemos entrar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, a la única edad de estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando esta, a la única edad que el Señor se refiere a ella como una edad ciega, ¿a cuál es? Esta. Por eso el profeta dijo, y ahora el cegamiento a los gentiles, así como los judíos de acá, tuvieron que ser cegados para que nosotros como gentiles entráramos. La iglesia gentil, no me estoy diciendo a la novia, la iglesia gentil va a ser cegada, ya está cegada. Mire, hermano, ¿qué hace la diferencia? Usted y yo todos éramos parte de la Odisea. Escuche, este es importantísimo, que no se le vaya a pasar. Cuando el Señor dio el diagnóstico de nosotros, dijo, ustedes son ciegos. Y lo más terrible es que no lo saben. Pero el Señor no se quedó ahí como teniéndonos lástima diciendo, pobrecitas personas están ciegos. No, Él dijo, aquí está el colirio. ¿Qué es el colirio? Es el mensaje de la hora, hermano. La Biblia, el mundo la ha tenido por 2000 años. Ese es el colirio. Escuche. Por eso, si una persona después de que ha recibido el colirio lo rechaza y vuelve a quedar ciega, que no culpe al mundo ni a Dios, es su propia culpa. Hermano, eso es serio. Por eso es que la condición de la fe es una condición ciega y tenía que ser así. ¿Por qué Dios nunca le dijo eso a las demás edades? Tenía que ser en la última edad. Porque por medio del cegamiento de la iglesia gentil sería que otra vez el evangelio regresaría a los judíos. Mire, ya estoy terminando. El profeta dice,
Ahora, ¿cuándo es que el evangelio regresa a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. El evangelio está listo para regresar a los judíos. O yo pudiera, si yo solamente les pudiera predecirlo a ustedes, una cosita que está a punto de suceder aquí mismo. ¿Ven? En este mismo día, ven, está a punto de suceder, lo veremos en la edad de la iglesia, y esta gran cosa que está por suceder abarcará hasta Apocalipsis 11. ¿Qué es Apocalipsis 11? Cuando aparecen dos testigos en Israel, no aquí en América, en Israel, para llamar a 144,000. Y tendrá que ver con dos profetas, no con uno, con dos. Elías y Moisés regresando a los judíos. Estamos preparados para ello. Todo está en orden, listo. Escuche. Este mensaje de los gentiles, ¿cuál mensaje? El mensaje que nosotros estamos escuchando. Por eso que la gente diga lo que quiera, hermano. Nosotros sabemos algo mejor que eso. Este mensaje. Sí, claro. Que Jesucristo es Dios. Que la simiente de la serpiente. Que Roma es la mujer de Apocalipsis 17. Todas las cosas que usted y yo hemos escuchado a través del tiempo. El problema con ellos, hermano, nosotros podemos tener 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años escuchando lo mismo. Israel solamente va a tener 3 años y medio, permítame decirlo así. En 3 años y medio, ellos van a recibir lo que nosotros por años hemos estado escuchando. Hermano, ¿cómo le va a hacer Dios? Yo no sé. Este mismo mensaje, escuche, yo estoy leyendo lo que el profeta dice. Este mismo mensaje que usted y yo sabemos será exactamente el mismo mensaje que ellos recibirán. Imagínese usted, bueno, no digo que será tristeza porque lo importante es que van a estar en el plan de Dios. Que se les diga, va a haber un futuro hogar, pero ustedes van a ser los siervos de la novia. ¿Qué pueden hacer? ¿O no? Eso es lo que yo estoy creyendo. Bueno, es lo que usted debería estar creyendo. Eso es lo que el profeta nos enseñó. Los 144,000 son siervos de la novia. Y que el Señor les diga así. Ustedes. Cada una de las cosas que nosotros estamos escuchando. Por eso, mire, el profeta sigue diciendo, este mensaje de los gentiles, y luego escuche, así como los judíos se lo trajeron a los gentiles, ¿es verdad? Los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos y el rapto vendrá. Miren esto, no me voy a meter, aquí yo tengo un mensaje que titulado La venida del rey, que si el Señor me da tiempo y me da la vida lo predicaré. Escuche, que no se le olvide, así como el evangelio llegó a nosotros por los judíos, los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted? ¿Yo? ¿Cualquier otro predicador? ¿Quién le trajo a usted este mensaje? Hermano, que no se le atoren en su garganta espiritual, hermano. Y hay cosas más. Y están en la Biblia, por si usted no lo sabía. Este mensaje de los gentiles, así como los... Yo no estoy diciendo que el profeta de Dios les va a predicar a los 144,000. No. Ellos tienen 2 profetas, Elías y Moisés, que les van a predicar. Los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos y el rapto vendrá. En las 10 vírgenes y los 144,000, párrafo 111. Ahora, en 1914 el mundo se fue a una guerra y nunca han estado en paz desde entonces, constantemente entrando y todavía están haciendo la misma cosa. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Deteniendo. El profeta se refiere a Apocalipsis 7. Oh Dios, ten misericordia, deteniendo esa gran cosa que vi en la visión, toda la cosa que se volvían
una destrucción. ¿Cuál fue la última de las 7 visiones que él vio en 1933? De las cuales el profeta de Dios dijo que en su día 5 ya se habían cumplido. ¿Cuál fue la última? ¿Alguien la recuerda? Los Estados Unidos con cráteres y humo producto de una explosión. Apocalipsis 7, cuando aquellos ángeles dice que estaban deteniendo los vientos, estaban deteniendo esa destrucción final. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos y para que los 144,000 entren. Dice el profeta: oh Dios, ten misericordia. Dice, deteniendo esa gran cosa que vi en la visión, deteniendo esa gran cosa que vi en la visión. ¿Cuál fue esa gran cosa que vio en la visión que ellos estaban deteniendo? La explosión que habría de venir sobre los Estados Unidos de América. Dice, toda la cosa se volvió una destrucción, deteniendo la atómica, deteniendo la guerra para que ellos no se destruyan a sí mismos hasta que la cosa venga a destruirlo, hasta que Israel regrese y se junte a sí misma. Entonces el mensaje irá a Israel. ¿Qué cosa va a ir? Repítamelo, por favor. El mensaje. Entonces el mensaje irá a Israel. Y ella será sellada con ese sello del Espíritu Santo. ¿Ven? Después de que los gentiles son llamados fuera, el pueblo por causa de su nombre será llamado fuera, lo cual aquí mismo en esta edad son los llamados. Entonces Israel solo recibe un mensaje de 3 años y 6 meses. Es lo que yo le decía. 6 meses para escuchar lo que nosotros en años y años y años hemos escuchado. Termino. Las 70 semanas de Daniel, párrafo 171. Bueno, ¿qué harán estos 2 profetas? Son Moisés y Elías los que se levantarán en la escena. Ellos les dirán a estos judíos de su error. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Les van a decir a estos judíos de su error, de todo ese montón de judíos que están allí hoy. Dios llamará a esos 144,000 con estos 2 profetas, que es el espíritu de Elías, que ha terminado con esta iglesia gentil, pasará a esa iglesia judía y seguirá adelante, y Moisés estará con él. Aleluya, dice el profeta. ¿Lo ven ustedes? Y él les predicará el mismo mensaje de Pentecostés a esos judíos, a aquellos que rechazaron al Mesías. Amén, ¿lo ven? Será el mismo mensaje de Pentecostés que esos profetas judíos les predicarán a ellos. ¿Cómo? Termino. Esto nos lleva a Daniel 11, que es lo que vamos a ver después. Daniel 11. Daniel 12. Perdón, no quise decir Daniel 11. Daniel 12. Hay cosas que la Biblia nos enseña. Sí. Daniel 12 del 5 al 9. Ahí es a donde esto nos direcciona. Después de que, ya terminó ahora sí, después de que el trabajo de los obreros a través de las edades terminó, incluyendo a los obreros de la hora 11, ¿qué es lo que pasa? Este mismo mensaje, en otra ocasión el profeta dijo, este mismo mensaje del bautismo del Espíritu Santo regresa a donde comenzó. Porque el sol, la naturaleza, eso es lo que nos enseña. Ahí regresará con los judíos, pero para entonces la novia estará en la cena de las bodas del Cordero. Que Dios nos ayude. Hoy es el tiempo. Usted no permita que cualquier otra cosa tome lugar, ni una emoción, ni que le digan que usted lo tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la certeza. Usted y solo usted. Usted y solo usted. Por eso, hoy es el tiempo que el Señor nos ha dado para que cada quien se examine a sí mismo. Y si no lo tiene, si no lo tengo, decir, Señor,
yo no quiero pasar por lo que la gente diga de mí. Si no lo tengo, Señor, humildemente lo reconozco. Dame tu Espíritu Santo. No es vergüenza reconocer que no lo tienen. Sería una lástima que después reconocer que no lo tiene, no lo pida. Pongámonos de pie, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu santa palabra, la cual sabemos que es verdad, Señor. Padre, estas cosas, Dios, con esto termina, Señor Jesús, esa labor de los obreros de la hora undécima, Señor. Por eso, Padre, tu profeta entonaba ese canto tan precioso: trabajaremos hasta que Jesús venga, Señor. Padre, y si realmente estamos interesados, Señor, en irnos contigo, Señor, deberíamos estar interesados en buscar a la última simiente, Señor. Porque se nos ha enseñado por medio de tu profeta, Señor, que cuando el último elegido entre, Señor, entonces, Padre, las puertas se cerrarán, la misericordia para los gentiles se acabará, Señor. Pero lo más glorioso es que el rapto de la iglesia sucederá, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, primeramente a ser diligentes con nosotros mismos, Señor. No negligentes, Señor. Tú nos has dado muchos años, mucho tiempo, Señor. Padre, es tiempo de clamar, como dice ese canto: clama por su espíritu y sé lleno de él, porque la redención cerca está. Padre, al final, esto que hemos estudiado en estos domingos, Señor, nos lleva hacia nosotros mismos, Señor, a que necesitamos tener el aceite en nuestra lámpara, Señor. Padre, que necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, el cual es aquel Dios que nos va a llevar en el rapto, Señor. Por eso, Padre, nosotros no le damos a alguien, Señor Jesús, una evidencia fácil, Señor. Padre, tan solamente, o no predicamos eso, Señor, para que la persona esté a lo mejor, oh Dios, inmerso tan solamente en emocionalismo, aunque ciertamente el Espíritu Santo trae emoción, Señor. Padre, pero si solamente se tiene el Espíritu Santo es como tener, o si solamente se tiene emoción, es como tener solamente humo sin tener fuego, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Esto no lo podemos depositar ni en las manos del ministro, ni en las manos de la iglesia, ni en lo que la gente opine de nosotros, Señor. Padre, esto es un asunto demasiado serio, Señor, en el cual, oh Dios, cada uno de nosotros tenemos que tener una certeza. Y yo creo que en esta mañana, Padre, tenemos una certeza, ya sea que lo tenemos o que no lo tenemos, Señor. Padre, y es hasta que lleguemos a esa certeza, Señor. Si, padres, tenemos la certeza de no tenerlo, todavía es tiempo para clamar, Señor. La misericordia sigue vigente, Señor. Padre, todas estas cosas son preciosas y maravillosas, Señor. Aún hablar de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, oh Dios, eso es maravilloso, Padre. Pero si no tenemos el boleto para estar ahí, Señor, solamente se convierte en una ilusión para nosotros, Señor. Danos esa certeza, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Padre. Que tu pueblo, Señor Jesús, día y noche, yo mismo estemos clamando por ellos, Señor. Porque el tiempo está cerca, los días son malos, Señor. Gracias, Dios, por tu santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Voy a dar unos cuantos anuncios. No sé si tienen un himnario donde viene ese canto: la redención cerca está.